inicial. Pues vamos a empezar con la parte de los datos, jóvenes. En orden, ¿qué datos tengo primero? Que hay un flujo de agua. Que tenemos agua. Tipo de fluido, agua. Entonces tengo fluido. Esto es muy importante porque luego puede ser alcohol, benceno, tolueno, X compuesto. Fluido, agua. Siguiente dato, temperatura del fluido. Primero va la temperatura del fluido. Temperatura del agua, que es de 10 grados Celsius. Siguiente, dice que tenemos que va de la sección 1 a la sección 2. Bueno, entonces quiere decir que hay un tramo de tubería y de hecho ya nos da el problema. Aquí está, mira. Entonces lo voy a copiar para que ya lo vayamos viendo. Esto sería el planteamiento. De hecho ya nos dan parte del planteamiento. Bueno, el planteamiento, jóvenes. Hay una sección 1, que en este caso sería este. Aquí sería la sección 1. Y la sección 2. ¿Qué más nos dice? En la sección 1, es decir, a la entrada, en esta, vamos a poner una E de entrada, como en balance. ¿Y dónde le ponen de entrada? ¿Igual a qué? A salida. Okay. ¿Cuál sería mi salida? Esta. A ver, les voy a tratar de hablar para que vean que también se aplica aquí. ¿Por qué queda en términos de entrada igual a salida? ¿Por qué será? Ya les dijeron, ¿no? ¿Por qué el balance lo voy a hacer entrada igual a salida? Ahorita voy a hacer un balance de energía. ¿Por qué determino que voy a considerar entrada y salida? ¿O por qué queda enunciado los cálculos, porque ahorita lo van a ver, enunciado como entrada y salida? ¿Por qué? ¿O quiere que continuemos? Yo te les explico. Sí, continúo. Sí. Bueno, sí les voy a hablar en términos de balance para que también asocien esto. Pero bueno, tenemos sección 1 y en la sección 1 nos dice que tenemos un diámetro de tubería de 25 milímetros. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Diámetro 1 o diámetro de entrada, ¿cómo le quieren llamar? Diámetro 1. Diámetro 1. D1 le vamos a poner. Les digo, la nomenclatura es indistinto, es con que lo entiendan ustedes. 25 milímetros. La presión manométrica es de 345. Esa presión es en el punto 1. Presión 1. P1. 345. Kilopascal. Y la velocidad del flujo es de 3 metros sobre segundo. Igual, velocidad 1. 3 metros sobre segundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En esta parte solo nos están dando los datos de entrada, los datos del punto inicial, los datos del punto 1. Es decir, estoy aquí ubicándome, aquí, joven, aquí, en ese punto estoy. Ahí hay un diámetro de 25, ahí hay una presión de 345 y ahí hay una velocidad de 3 metros sobre segundo. Eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos velocidad, presión y
Le voy a poner esto para que también salga aquí. El diámetro. O sea, asociado al simulador, si este simulador nos pudiera ayudar, pues ahí meteríamos los datos, ¿no? De hecho, tendríamos todo. Diámetro de la tubería, que se ve ahí, mira. La velocidad de flujo y la presión manométrica. No se puede, pero al menos vean cómo lo podemos tratar, ¿no? Un poquito más gráfico. Esa es la idea, que sea un poquito más gráfico. Bueno, todo esto es a la entrada, en el punto inicial, en el punto de partida, en el punto número 1. Se va a mover el fluido, tal como lo estamos viendo aquí. Se va a mover de este punto a este punto. Si no varían las condiciones de presión, si no varían las condiciones de velocidad, si no varía la tubería, prácticamente todo sería igual, ¿sí o no? Sin embargo, asociado al problema, pues no sucede eso, porque nos dice que en la sección 2, es decir, aquí, la tubería cambia, se expande, cambia a una tubería, a una expansión, porque esa es la forma correcta, hay una expansión a 50 milímetros. Se duplicó el tamaño de tubería. ¿Me explico? Entonces, el diámetro 2 es de 50 milímetros. Vamos a hacer lo mismo en este simulador, pero con los datos que nos pueden nada más, con los datos que se pueden manejar aquí. Vamos a ver. Se supone que si agarramos la regla, a ver, la regla dice que si lo medimos, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ponerle, a ver, ahí tendríamos 1 y aquí vamos a ponerle que sea 2 para que se duplique. Ahí está, miren. Así es como podríamos verlo, más o menos. Un diámetro pequeño y un diámetro grande. ¿Sí se entiende lo que trato de hacer? O sea, que este simulador no nos va a ayudar más que entender de forma gráfica. Bueno, la velocidad pues la voy a poner acá. Voy a poner aquí la presión. Bueno, lo voy a quitar para que no se vea tan amontonado. Ya cuando quiero explicar la velocidad ya lo ponemos. Y quito esto. Al menos algo así. Voy a arreglar esto un poquito. Algo así se vería. Ok. Entonces ya tenemos el diámetro 2. 50. ¿Qué otro dato sigue? ¿En orden? ¿Qué dato seguiría? ¿Qué dato considero? La altura. Quiere decir que hay un desnivel, hay una altura. De la tubería, de este punto, hay una elevación, se le llama, hay una elevación. La altura, en términos de cómo lo podemos manejar aquí, es una elevación. Es una elevación. Dada por una altura de ¿cuánto? De 2 metros. A ver, vamos a ver si aquí podemos hacer esa elevación. Algo así, miren, a ver. Vamos a arreglarlo todo, nada más. Algo así. Así. Habría una elevación de este punto, de aquí, ¿dónde está mi mouse? A este punto. Obviamente aquí no se ven los 2 metros, ¿verdad? Pero la idea es que sea algo así. Bueno, tenemos entonces una elevación o una altura igual a 2 metros. ¿Qué otro dato nos maneja? Jóvenes. Ya no hay ningún dato, nomás nos pide entonces calcular ¿qué? La presión, es decir, la presión en el punto número 2. No lo sé, pero nos dicen algo, que no hay pérdida de energía en el sistema.
que en este caso, cuando hablamos de que no hay pérdida de energía, significa que comúnmente no hay una válvula, no hay un codo. ¿Sí? Quiere decir que es una tubería nada más como que una tubería como tal, un tramo de tubería sin válvula, sin codo, sin ningún tipo de motor, porque si hubiese esto, sí hubiera pérdida de energía. Las válvulas, los codos, los motores en un arreglo de tubería como eso, sí ocasionan pérdida de energía. Lo más conveniente en una tubería es que hubiera menos arreglos. ¿Vale? Lo más conveniente para una tubería es que haya algunos arreglos. En un arreglo, sí, sería lo más conveniente. Solo que depende, porque yo recuerdo cuando trabajaba en la compañía, el arreglo depende prácticamente hacia dónde quieres dirigir tu fluido. Entonces, aquí posiblemente la idea es que tú trabajes con menos tubería, con menos accesorios, porque un codo, una válvula son accesorios. Entonces, la idea sería que tú ocupes menos accesorios, menos válvulas, menos codos, porque uno, te ahorras el dinero. Dos, existe menos de energía. Sin embargo, va a depender hacia dónde quieres encauzar tu fluido. Porque eso ya, si tú quieres, por ejemplo, un ejemplo, creo que aquí hay un tanque, no sé si lo ves. ¿Algún momento lo has visto? Aquel tanque que está allá es una cisterna que nos provee agua a los baños. Entonces, ¿cuál sería la idea? Porque tú no quieres ocupar tantos accesorios, pues agarras una tubería de allá y la mandas suspendida al aire, ¿no? Pero no es lógico. No. Hay un nombre que se llama, va a haber bueno, no me recuerdo el nombre técnico, pero lo ideal es que vendría la tubería, bueno, yo creo que no lo ven, tendría que venir, pues, ¿cómo se puede decir? Al aire, ¿no? En diagonal, si tú le quieres ahorrar dinero, tuberías y demás, pero no sería algo práctico, o sí. Entonces tendrían que hacer un arreglo de sacar el agua, que empieza a caer, por eso se agarra, luego vas a entrar a un piso, tienes que hacer un codo, luego tienes otro piso, y así. Entonces los arreglos están en función de cómo quieres manejar tu fluido. No está en función de lo, tal vez no de lo más práctico, sino de cómo tú quieres conducir tu fluido. Por ejemplo, vamos a poner que estuviera el tanque y lo quieres llevar al baño de ahí abajo. ¿Cómo le haría? Pues, pero no sería práctico, porque vas a romper, vas a hacer una demolición ahí. Entonces, no, es lo más práctico, porque tienes que ahorrarte dinero, ¿no? Pero no sería tan conveniente. No sería sacar de aquí, van a hacer un cambio de tubería por aquí, llegas de aquí, haces un quiebre, porque vas a redireccionar tu fluido, tienes que poner un codo. Llego de ahí hacia las escaleras. Llego de las escaleras, ahí una de dos, o te vas por las escaleras o utilizas ¿cómo se llama? El barandal, ¿no? Por el pasamanos. Eso ya dependería de ustedes. Entonces, a veces lo más práctico no suele ser como tal. Yo, por ejemplo, en casa compramos un tinaco y como a mí me gusta hacer los arreglos y demás, porque me entretengo, hice una caída del segundo piso, puse ese PVC de 3 octavos, creo, y mandé todo el arreglo. Hice todo el arreglo y ya por efecto de gravedad cae hacia abajo, hacia el primer piso. Bueno, entonces vamos a determinar la presión en el punto 2 y nos dice que no hay pérdida de energía. Repito, cuando le dicen que no hay pérdida de energía, comúnmente es porque no tengo accesorios. Si yo tengo accesorios, voy a tener pérdida de energía. El diagrama, incluso que tenemos, no nos hace ver que existe alguna válvula, algún motor, algún codo. O sea, es un tramo de tubería que tiene cerca de 1 pulgada de diámetro
y luego se expande a 2 pulgadas. Eso es lo que nos está diciendo en la figura. Bueno, este es el planteamiento. Este es parte del planteamiento. ¿Qué otra información podemos colocar en el planteamiento, jóvenes? La fórmula. En este caso, ¿cómo se resuelve? En este caso vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli, obviamente aquí la tengo, se la voy a poner porque esto es teoría, pero pues no les quiero dar tanto la teoría así como tal. Presión 1 entre el peso específico del fluido más la altura en el punto 1 más la velocidad al cuadrado en el punto 1 sobre 2G es igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico del fluido más la parte de la altura en el punto 2 más la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Qué quiere decir esto? La misma entrada y la misma salida de cero. Aquí está lo que está bien en balance. Miren. Lo que entra es igual a lo que sale. Así es. La entrada, lo que nos está diciendo la ecuación de Bernoulli con respecto a un fluido asociado a un balance, me está diciendo mis entradas es igual a mis salidas. ¿Pero por qué? Vuelvo a retomar la pregunta, ¿por qué voy a definir que mis entradas es igual a mis salidas? Porque la masa es la misma. ¿Mande? La masa y la energía es la misma. No. Porque no hay pérdida de energía. No. ¿Qué les han dicho en balance de materia y energía? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué queda en definición entrada igual a salida? ¿Por qué? Lo que entra en proceso es lo único que sale. ¿Pero por qué? O sea, es que, sí, pero ¿por La qué? ley de conservación de materia. Vaya, voy a partir de la ley de la conservación de la materia. Ok, pero la ley de la conservación de la energía, por ejemplo, la materia de la energía, es casi lo mismo. O sea, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero bueno, sí, todo parte de ahí. Esa es la naturaleza de establecer un balance. Pero, ¿por qué todo queda en función de entrada y salida? Porque no pueden salir algo con la entrada. O sea, Es que la no hay- masa tiene que ser lo mismo negativo, no puede aparecer nada de la. No hay afectaciones en medio. Bueno, mire, cuando tú ves un balance, comúnmente llegas a entrada igual a salida, pero no es nada más de la nada. ¿Qué se considera? Primeramente, hay una ecuación pues, relativamente grande, te lo voy a poner nada más para que lo vean, para que sepan por qué nada más queda en función de entrada igual a salida. Es de la otra materia que yo di en el cuatri anterior, te lo voy a poner. Escolarizado. Sí. Es en el 1. Miren. Balance de materia y energía avanzada. Aquí está el por qué. Aquí está, miren. A ver, para que les quede un poquito más claro. Ah, sí, es cierto. ¿Cierto qué? Será menos la ley. Sí, la menos caro, pero el consumo es igual a. Todo lo que se hace. Miren, cuando tú vas a hacer un análisis, oye, cuando tú vas a hacer un análisis, tú tienes que partir, si vas a hablar de masa,
Pues de la ley de la conservación de la masa. Si tú vas a hablar de la energía, pues de la ley de la conservación de la energía. Sea masa, sea energía, esta es la ecuación matemática que describe esta ley, donde nos dice que entrada de masa o de energía es igual a menos salida de masa o energía, menos consumo más generación igual a acumulación. Esa es la ecuación matemática que se puede asociar a la ley de la conservación. O sea, lo que se dice textualmente, la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, o la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma, matemáticamente nosotros lo decimos así. Así. No me voy a regresar más atrás, desde aquí podemos partir. Ahora, si tú dentro de tu análisis dices, a ver, ¿qué tipo de proceso estoy llevando a cabo? Lo primero que tienes que preguntar es, ¿tengo reacción o no tengo reacción? ¿Tengo acumulación o no tengo acumulación? Bueno, si se dan cuenta, aquí dice acumulación cero. ¿Pero por qué acumulación cero? Significa, esta acumulación se vuelve cero siempre y cuando tus variables de entrada, principalmente los flujos, no cambian con respecto al tiempo a la salida. Es decir, todo lo que está entrando está saliendo, pero está asociado al flujo. La acumulación aquí, ¿sí?, es igual a cero, porque se entiende que si están entrando, por ejemplo, 4.600 litros aquí, están saliendo 4.610 litros, ¿sí? Entonces aquí no va a haber acumulación. Por lo tanto, entonces decimos que cuando los flujos de entrada son igual a los flujos de salida, no hay acumulación. Por eso se vuelve cero. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hubiese acumulación? Posiblemente, ¿qué le pasaría a un tanque? Si entra mucho flujo a la entrada y sale poco flujo a la salida, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un tanque? Se sube el nivel. Ese es un caso de estudio. A eso ya se le llama régimen transitorio. Lo que estamos hablando ahorita es régimen estacionario. Entonces, si hay flujo que entra es menor al que sale, ¿qué le pasa al nivel del tanque, por ejemplo? Si entra muy poco y sale mucho, el nivel del tanque baja. Pero entonces, los primeros problemas que ustedes van a ver en balance, y ahorita lo que estamos viendo en el reporte, es que estos flujos son los mismos. Entran 1000, salen 1000, entran 1000, salen 1000, entran 2000, salen 2000. ¿Me explico? Entonces decimos que no hay acumulación. Entonces por eso volvió cero. Eso es lo primero que tienes que cuestionar. ¿Mis flujos que entran son igual a mis flujos que salen? Sí. No hay acumulación. Siguiente pregunta. ¿El proceso que yo estoy haciendo, hay reacción química? No hay reacción química. Entonces, si no hay reacción química, entonces no hay consumo. No hay generación. Porque estos dos términos de consumo y generación están asociados cuando existe reacción química. Como no hay reacción química, tú esto lo conviertes en cero. Y entonces vean cómo se queda. Pero cuando tú vas a hacer un análisis, lo más práctico es que tú dejes. Como está restando, pasa, y por eso todo queda en términos de entrada igual a salida, ya sea con respecto a material o con respecto a energía. Por eso, la ecuación de Bernoulli, lo que nos está ayudando a calcular la ecuación de Bernoulli es la energía. La energía que tiene este fluido. La energía es cinética o potencial. Eso es lo que nos está calculando aquí. Entonces nos está diciendo, a ver, en esta parte calcúlame la energía del fluido a la entrada. En esta parte calcúlame la energía del fluido a la salida. ¿Por qué? Porque el flujo que entra es igual al flujo que sale,
y también por tener reacción química, por eso todo tiene entrada y salida. Este es un balance de energía, pero en fluido. ¿Qué pasó? Vale, ¿no? Yo sé que algunos igual sí lo entienden, otros posiblemente no lo entiendan, pero esta es la realidad que sucede con las materias. Tengo que darte una base en balance, por ejemplo, para que tú establezcas esto. Como he tenido oportunidad de los demás, pues trato de jalarlo, pero veo sus caras y dicen, ¿de qué me está hablando? En resumen, es un balance de energía. Sí. Me está diciendo, calcúlame la energía con la que entra el fluido. Calcúlame la energía con la que sale el fluido. No hay acumulación, no hay reacción química, por eso todo queda en términos de entrada igual a salida, por eso. Bueno, para la parte del cálculo de la energía que tiene el fluido a la entrada y la energía que tiene el fluido a la salida, yo les decía que considera dos tipos de energía. El fluido tiene dos tipos de energía en este caso, bueno, tiene tres, pero vamos a identificar dos: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética está de acuerdo a cómo se mueve el fluido con respecto a la velocidad. Y la potencial está considerado de acuerdo a si hay una elevación de altura, cosa que sí pasa aquí. Entonces, energía que entra, energía que sale. ¿Qué vamos a considerar además de... Mande. No, pero digo, además de la ecuación, ¿qué podemos considerar? ¿Qué más te imaginan que vamos a considerar? Las condiciones, ¿no? Las condiciones del proceso, la temperatura, el diámetro y demás. Pero ya no lo voy a anotar aquí, ya está aquí. ¿Sí? Entonces, ya de aquí podemos ir haciendo la parte de la solución. A ver. Entonces, vámonos con operación y resultados. Operación y resultados. Vámonos en orden, como lo hemos venido haciendo. Vámonos desde aquí, en este punto, en el segundo punto, y así sucesivamente. Vamos con la primera parte de la ecuación del lado del punto número 1. Tengo presión. ¿Cuánto vale la presión? Ok, entonces este ya lo tengo. ¿La qué? Peso específico. ¿Ya tenemos el peso específico? ¿No? Entonces, no lo tenemos. Tenemos la altura en el punto 1. Altura en el punto 1. Tenemos, es decir, Z1. ¿Y lo tenemos? Es 0. Porque se entiende que a mí me están diciendo que de este punto, de este nivel, para acá, hay 2 metros de altura. Entonces quiere decir que la altura de aquí, o mi punto de referencia, es el piso. ¿Cuánta altura tengo? 0. No hay nada. Entonces sí tengo Z1. ¿Cuánto vale? 0. Porque es mi nivel de referencia, es mi piso. Comúnmente se maneja, es mi piso. 2 metros ya para arriba. En el punto 2 pues ya son 2 metros. Entonces sí tengo velocidad en el punto 1. Sí lo tengo. Okay. 2G. Ah, bueno, entonces me hace falta la gravedad aquí, ¿no? Aquí voy a poner gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Ahora ya saben, 9.81. Porque es aceleración. Entonces ya tengo de este lado, ya nada más me falta el peso específico. Ya tengo presión, tengo Z1, que es la elevación, que es 0. Ya tengo la velocidad, 2G es una constante, el 2 es una constante, la G también es una constante, que es la gravedad. Entonces ya tengo la mayoría de la información. Vámonos del otro lado. Presión 2. ¿Tengo presión 2? De hecho es lo que me están pidiendo.
¿Tengo el peso específico? Tampoco. ¿Tengo Z2? Sí. Sí. En la elevación, en la altura, son los 2 metros. ¿Tengo velocidad 2? No. No lo tengo. 2G también ya lo tengo. Entonces vámonos en orden. ¿Qué tendríamos que determinar primero? El peso específico del fluido en el punto 1, por ejemplo. Sin embargo, como es el mismo fluido, va a ser el mismo valor. Pero hay que determinarlo porque no lo sé. Entonces, el primer paso que voy a hacer es determinar el peso específico del fluido. Si le contesté la pregunta a ella, ¿no? Es que no es Jere, es como... Es una letra griega, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es una letra griega. Pero si le quiere llamar Ere, no hay problema. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Se me fue. Bueno. ¿Cómo vamos a determinar el peso específico de un fluido? A ver. La fórmula. Pero, a ver, bueno, ok, la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que para el peso específico es el peso específico del sólido. Pero no tengo ningún sólido aquí. No. La fórmula para acá. Peso específico es igual a densidad por gravedad. Densidad, pero tampoco tenemos densidad. ¿Cómo determinamos entonces? Es agua, 10 grados, usamos la tabla. Así es la tabla. Acá vamos a la- Entonces podemos hacer lo mismo. Para determinar el peso específico, si nos dice que necesitamos la densidad, no la tenemos, pero la podemos determinar a partir de tabla. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a determinar la densidad o el peso específico? La temperatura. Entonces, hay que considerar a qué temperatura se encuentra nuestro fluido, que en este caso es agua, que se encuentra a 10 grados Celsius. Muy bien. Entonces, vamos a buscar estas tablitas. Mayo. Libros. Apéndices. Vámonos en este. Se la pone muy fácil, miren. A 10 grados. Ahí está el peso específico. O sea, ya no necesitas hacer otro cálculo. Entonces, así todos fueran, ¿verdad? Así fueran todos los problemas. Pero, ¿qué? La densidad es 1:1. A ver. Usted dice por el valor que tiene. ¿O por qué? ¿Cuál? Sí, dice 1:1. La densidad de 1 gramo igual a 1 milímetro. Por eso las propiedades para ver si... Cambia, ¿verdad? De 10 grados creo que empieza a cambiar a partir de los 20, 15. Pero bueno, ahorita que no les tanto ruido, está directo, estamos a 10 grados y el peso específico es 9.61. ¿Quieren hacerlo con la fórmula? La fórmula que nos dice que el peso específico es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Pues multiplica entonces 1000 por 9.61. 981. Y ahí nomás tendrías que ver cómo quedaron las unidades y demás. Entonces, sí nos tiene que dar. Ok. Repito, hay que ver cómo quedan las unidades y llevarlo a las unidades del peso específico, porque las unidades del peso específico son comúnmente, ¿cómo los he dado en el problema? Son kilonewtons. Newtons. Aquí tienen kilonewtons. En newtons, ¿cuánto sería? 9000, ¿no? 110, algo así. O sea, sí da. No lo vamos a hacer, pero sí daría. Pero como si tienes la tabla y te lo da directo, o sea, ¿para qué batallas, no? Pero de que sí da, sí tiene que dar. Entonces lo dejamos en newton por metro cúbico. Kilonewton sobre metro cúbico. Por el momento así, porque no sabemos cómo van a venir las demás unidades. Entonces, por lo tanto, el peso específico del agua A
10 grados Celsius, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, yo ya tengo esto. Entonces ya tengo todo lo de la parte de entrada. Me falta toda la parte de salida. Pero de aquí, obviamente, yo voy a trabajar para determinar P subíndice 2. Ya también tenemos el peso específico del otro lado de la ecuación. Ya tendrían este. Sería el mismo, ¿no? Es el mismo. Porque no nos dice que cambie el valor de la temperatura, por lo tanto no cambia el valor del peso específico. Se mantiene. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, de ahí, ¿qué nos faltaría determinar, jóvenes? La velocidad 2. A la velocidad 2, así es. Esta, ¿verdad? Entonces vamos a determinar la velocidad 2. A ver, entonces vamos a determinar la velocidad 2. A ver, velocidad. La velocidad de salida, le vamos a llamar, ¿no? Velocidad de salida del fluido. V subíndice 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo determinamos la velocidad en este caso? Velocidad es igual a la distancia por el tiempo. Pero como estamos hablando de fluidos, vamos a utilizar la fórmula de gasto o de flujo volumétrico. Es decir, Q. ¿Cómo habíamos trabajado Q? A ver, revisen sus apuntes. ¿Cómo se obtenía Q? Q es igual a área por velocidad. Ajá, ¿a cómo? Q es igual a área por velocidad. Pero yo aquí podría decir que tengo dos puntos. Entonces, el flujo que está entrando es igual al flujo que está saliendo, porque dijimos que no hay acumulación. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces yo tengo que tener flujo a la entrada es igual al área de la entrada por la velocidad de la entrada, que es igual al flujo de salida por el área de salida por la velocidad de salida. Por lo tanto, Q1 es igual a Q2. Por lo tanto, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Y yo de aquí puedo determinar V2. V2 es igual al área 1, velocidad 1, entre el área 2. Y de esa manera yo determino velocidad a la salida. Entonces, la fórmula va a ser esta. Y la pregunta es, si voy a determinar V2, ¿qué necesito? El área a la entrada. ¿Conozco el área de la entrada? Se puede calcular. No la tengo, pero la puedo calcular. Como es el área de un círculo, entonces ¿cómo quedaría? ¿Área es igual a qué? Área es igual a pi radio cuadrado. Y para el área 2 también, ¿no? Área es igual a pi por radio cuadrado. Para el área 1 me pide un radio. ¿Tengo radio? Pero tengo el diámetro, ¿no? 0.00. A ver, vamos a ver cuánto tengo de diámetro. 25. A ver, entonces, para el área 1 tengo un diámetro 1 que es igual a 25 milímetros. Pero obviamente casi seguro que esas unidades no me sirven. Voy a manejarlos en qué? A metros. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer el cambio. 1000 milímetros es un metro. Por lo tanto, ¿cuánto es el diámetro 1? 0, 0. ¿Así? Ah. No. ¿Un 0?
¿Así? ¿Correcto? Es que yo lo tengo diferente, por eso les pregunto. O sea, aquí lo estoy explicando de una manera y acá viene de otra. O sea, pero al final tiene que dar. Bueno, este es mi diámetro. Pero yo no quiero diámetro, yo quiero radio. Esto lo voy a dividir entonces entre... ¿Cuánto vale el radio 1 entonces? Radio es 0.0125 Metros. Y ahora sí, ya puedo calcular el área. Área 1. Tienen que multiplicar este radio de 0.0125, lo elevan al cuadrado y luego lo multiplican por pi. ¿Cuánto le da? 4.9087 por 10 a la menos 4. 9087 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Calculen ahora el área 2, por favor, de la misma manera, tal cual lo hicieron para el área 1. 4.900, digo, 4 puntos. Aquí sale. ¿Cuánto da el diámetro 2? Yo les creo. ¿Cuánto da entonces? 1. 1.9634 por 10 a la menos 3. Está raro porque... ¿Cuánto tiene usted, profe? Bueno, creo que sí. Está bien, creo que sí. No, está bien. No, es que yo lo tengo de otra manera. Pero tiene que dar lo mismo. Bueno. Ok, le dio como 0.00196. Ok. Bueno, ya tienen el área 1, ya tienen el área 2, ya conocen la velocidad 1, pues ya pueden calcular la velocidad 2, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad 2? Cuando la velocidad 1 es de 3 metros sobre segundo. A ver. ¿Ya? Ah, ok. Yo escuché que hablaban de ya. No, es que no me escucha. Sí. No hay problema, pero... No, luego llegaba a la casa y me pegaba sin el ¿Qué hacen? ¿Ya entendió? ¿Todavía no? Hay que multiplicar 0.750030. Sí, algo así. Ok, a ver. Anotamos. A ver. Una recomendación. El factor de conversión que pueden trabajar es que 1 kilopascal es igual a 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Con eso evalúen. Complicado, pero... A ver, les voy a hacer la primera parte. ¿Cuánto vale la presión 1, dijimos? 345. Ok, 345 kilopascales entre 9.31 unidades. Más. ¿Cuánto vale Z1? 0 metros. 0 metros. Más. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Pero lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Entre 2 veces la gravedad, o sea, 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Igual, ¿cuánto vale la presión 2? O sea, lo que estoy determinando. ¿Cuánto vale el peso específico? 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Incluso aquí le voy a arreglar un poquito. A ver. Dos metros, ¿verdad? ¿Mande? Nomás lo voy a corregir así, nada más. Para que se vea un poquito más ahí. Más, ¿cuánto vale? Z2, 2 metros. Más velocidad 2. ¿Cuánto vale la velocidad 2? 0. Al cuadrado. 75, ¿qué? 0, 300. 0,030. ¿Así? ¿Nada más? Metros sobre segundo. Ah, ok. ¿Qué estoy haciendo? Nada más estoy sustituyendo, o sea, no me la complico. Nada más estoy sustituyendo. Y esto al cuadrado. Entre 2 veces la gravedad. Ahí está. A ver, ya sustituí. Eso es lo único que estoy haciendo ahorita. No estoy haciendo más. ¿Qué procede? sacar parte por parte. A evaluar parte por parte. Ay. ¿Mande? Ah, Evaluar parte por parte. ¿De quién es? Sí. A ver, ¿cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto da el primero? 35.1681. 3. 35.1681. Ok, pero ahora, ¿qué unidades? Sería. No. Sí, kilopascales newton sobre metro cuadrado. Hay que hacer este cambio que les dije. No puede. Entonces sería, aquí, en vez de kilopascales, podemos venir, le borramos la unidad, porque como es igual a 1, entonces no le va a hacer tanto ruido, sería kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora ya vemos un poquito más homogéneo esa parte, ¿sí o no? ¿Cómo quedarían entonces las unidades? No. Miren, kilonewton sobre metro cuadrado entre kilonewton sobre metro cúbico, regla del sándwich, nos quedaría kilonewton metro cúbico entre kilonewton sobre metro cuadrado. Kilonewton con kilonewton, metro cúbico con metro cuadrado. Nos queda metros. Es decir, todo lo que vamos a evaluar aquí y aquí tiene que ser metros, porque como se está sumando, es lógico que nos tiene que dar metros. Bueno, entonces sería metros, ¿sí o no? Más 0, o sea, nada. Más, ¿cuánto de aquí? ¿Alguien ya tiene el valor de acá? Primero hay que elevar al cuadrado. 0.4587. 4587. 35, digo. 4587. Ah, ok. Pues nos tiene que dar metros, ¿no? ¿Quieren ver por qué da metros? A ver. Metro sobre segundo al cuadrado es metro cuadrado segundo cuadrado. Entre metro sobre segundo al cuadrado. Regla del sándwich.
metro cuadrado, segundo cuadrado, entre segundo cuadrado, metro. Segundo con segundo se van, metros y metros, me queda metro. Ahí está. Y todo eso es igual a la presión 2 entre 9.81 kilonewton sobre el metro cúbico más 2 metros más... ¿Cuánto da aquí entonces? Aquí, la parte de arriba es 0. Perdí todo. 0.0286. 0. 0286. ¿Así? Metros, ya sé que me tiene que dar metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Despejamos, ¿verdad? Vamos a despejar esto que está sumando, va a pasar restando, está sumando, va a pasar restando. Entonces me quedaría en sí, me quedaría P subíndice 2 sobre 9.81 kilonewton sobre metro cúbico es igual a todo esto y todo esto, pero pasarían restando, adelante. ¿Cuánto les da todo eso? ¿No se ve? ¿Lo borro? Es menos 2 metros menos 0.0286. Por lo tanto, ¿cuánto me daría todo eso? ¿Cuánto daría? Es una suma y una resta. Si ya pudieran hacer las elevaciones y las divisiones, una suma y una resta. 33.5982. 33.5982 metros, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué me falta nada más? Pues el último despeje, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, hay que multiplicar los 33 329.598.34.2 unidades kilonewton sobre metro cuadrado. Que si me voy a la parte de kilonewton sobre metro cuadrado es un kilopascal. Entonces es el mismo valor numérico, pero lo vamos a dejar en términos de kilopascales, o sea 329.59834 kilopascales. Ahí está. Ajá. Muy diferente a como están aquí, pero dio. Vemos qué pasa con el simulador. A ver si se supone que entró a cuánta presión, a 345 y disminuyó. Hubo una caída de presión, a eso se le llama caída de presión. Entró con una presión de 345 kilopascales y sale a 330 más o menos. Hubo una caída de presión de alrededor de 15 kilopascales. Vamos a ver el simulador. Vamos a ver. No quiero ver el simulador. Vamos a poner aquí la presión. Quiero ver, a ver, me da curiosidad. ¿Sí? Ahí está. Entró, por ejemplo, a 118. Hay una guía de presión de 112. A nosotros, de 345 a cerca de 330.
simulador está trabajando correctamente.